Y nada, pues démosle inicio entonces a la charla, pues que es de hemorragia digestiva superior no varicial. Entonces, pues primero para hablar un poquito, pues como de historia de este tema, la hemorragia digestiva la describió primero Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, y él lo describía pues como, él lo empezó describiendo primero como los vómitos con sangre, ahí no se conocía pues como el término semiológico de hematemesis, y él lo empezó describiendo en sus relatos. Ya después, Morgagni y sus compañeros, que son unos anatomopatólogos, en el siglo XVII y XVIII, empezaron en las necropsias a encontrar que los pacientes que tenían sangrados digestivos, que tenían pues vómito con sangre, hematemesis, era por una causa ulcerosa, principalmente en el estómago. Ya después viene Adolf Kussmaul en el siglo XIX, y Adolf Kussmaul logra con un endoscopio rígido entrar al estómago y pues a través del esófago y el estómago tener una visión, la cual pues en ese momento era un poco más compleja, pero logró tener la primera visualización endoscópica pues, del estómago y del esófago y encontrar ciertas lesiones. Ya por último, vienen estos dos señores, Robin Warren y se me olvida el nombre del otro señor, pero ellos en 1983, es muy importante conocer esto porque ellos fueron los que descubrieron el Helicobacter pylori. Entonces, desde el descubrimiento de ellos, se ha logrado hacer pues, el tratamiento antibiótico dirigido contra esta bacteria y disminuir la incidencia y prevalencia de la enfermedad ulcerosa principalmente. Para hablar un poquito, pues, como anatomías, la hemorragia digestiva incluye, pues, muchos lugares, pero es importante tenerlo en cuenta. Primero vamos a hablar un poquito del esófago. El esófago inicia más o menos a la altura de la sexta vértebra cervical y él adquiere unas curvaturas muy específicas. Más o menos cuando él llega al mediastino superior, eh, él adquiere como una curvatura hacia la izquierda, y es muy posterior. Ya cuando llega más o menos a nivel del bronquio fuente izquierdo, él adquiere una curvatura derecha y finalmente en la unión gastroesofágica vuelve y torna a otra curvatura izquierda. ¿Por qué les digo esto? Esto es importante. Por ejemplo, el otro día con el doctor Alejandro González llegó un síndrome de Borja, una perforación esofágica, y el paciente tenía todo el derrame pleural izquierdo. Entonces, ¿cómo supieron pues que la perforación era esofágica? Porque finalmente lo que se sospechó era que era en la unión gastroesofágica, entonces todo el derrame se encontraba en todo este espacio pleural. Entonces es importante tener pues como esa referencia anatómica. Adicionalmente, ay, adicionalmente es importante tenerlo en cuenta, que el esófago está irrigado por muchas arterias, principalmente por la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, está irrigado por ramas directas de la aorta, por arterias bronquiales, e incluso pues se describe que arterias de las gástricas cortas vienen e irrigan esta porción más distal del esófago. Aquí tenemos un poquito del estómago. El estómago es un órgano muy irrigado, hay que tener eso en cuenta y está en íntima relación con otras estructuras anatómicas como son el hígado, la vía biliar, el vaso, el colon transverso, el páncreas, entre otras cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, los ligamentos hepatogástricos y hepatoduodenales, que este es el que contiene la tríada portal, tenerlo en cuenta acá. Aquí tenemos los epiplones y es también importante, por ejemplo, para la hora de una corrección quirúrgica, pues la técnica de Graham, que en este hospital lo suelen hacer una técnica de Graham modificada, que es con un parche mental pues, en el sitio de la úlcera. Aquí tenemos la irrigación, que es predominantemente por el tronco celíaco, que él saca pues, la gástrica izquierda. También va a sacar pues, ramas pues, de la hepática común, y de la hepática común sale la gastrodenal, que va a sacar pues, parte pues, de las gastroepiploicas pues, y de la gástrica derecha. Tener en cuenta también la esplénica, que de ahí van a salir gástricas cortas y va a salir también la parte de la gastroepiploica izquierda. Entonces, nada, tener en cuenta pues todo eso. Miren que todas las curvaturas, todo el cuerpo, el fundus del estómago está muy irrigado, y tenerlo en cuenta a la hora de cuando tenemos úlceras gigantes o úlceras que se perforan hasta sitios muy profundos que pueden erosionar pues esas arterias, y eso puede ser muchas veces la razón por la que cuando hacemos un intervencionismo en los pacientes, el paciente no le está sirviendo la terapia endoscópica o ya sea la terapia por una arteriografía con embolización, sino que ya lo que se necesita es entrar quirúrgicamente y corregir el defecto directamente pues por una ligadura de las arterias. Aquí tenemos el duodeno, que adquiere una forma en C. Aquí tenemos el bulbo, que es la primera porción,
En la segunda tenemos todo lo que ya tiene la íntima relación con páncreas y vía biliar. Eh, Me interesa pues que también sepamos esta estructura acá, que es el ligamento de Treitz o ángulo de Treitz, que ya vamos a conocerlo un poquito. El duodeno está irrigado pues principalmente por la arteria gastroduodenal. También se describe que parte puede ser por una irrigación colateral por ramas del páncreas. Y en el bulbo está, como el bulbo tiene una íntima como proyección posterior, el bulbo es muy susceptible a que cuando hay erosiones muy profundas de la mucosa, se lesione o se erosione la arteria gastroduodenal. Entonces, ¿qué es una hemorragia digestiva superior? Es toda hemorragia que ocurre proximal al ligamento de Treitz. Entonces, como les dije, esa estructura anatómica que veíamos antes, acá, ligamento de Treitz, de ahí se va a definir todo. Hay nuevos autores que lo que les gusta es definir lo que ya desde la papila duodenal mayor, pero pues tradicionalmente se le conoce pues desde el ligamento de Treitz. Entonces, desde el ligamento de Treitz para arriba hay un montón de estructuras, ¿sí o qué? Entonces vamos a tener esófago, estómago, duodeno, páncreas, vía biliar, porque el sangrado digestivo no solamente es pues, de esos lugares como de mucosa gastrointestinal, sino que también lo podemos encontrar del páncreas, como lo vamos a ver ahorita en la etiología. Es una enfermedad que tiene una incidencia relativamente alta, 84 a 100 por cada 100.000 personas, todo depende de la serie, pero en realidad, si uno va y busca en PubMed, en realidad las incidencias son muy parecidas entre todos los artículos, una mortalidad del 3 al 10% dependiendo de la serie que uno lea, porque pues depende de qué tan rápido, qué tan lento llegó el paciente. Eh, Cuando el paciente resangra, es importante tener eso en cuenta porque la mortalidad se aumenta pues de una manera exponencial. Casi todos los sangrados digestivos suelen ser por hemorragias no variciales y por eso es tan importante el título de esta presentación, hemorragia digestiva superior no varicial, porque el tratamiento es muy diferente entre las dos. Y esto sí es un dato que uno no lo encuentra en todos los artículos, pues porque también depende, pero suele haber una leve predominancia pues por los hombres, pero vean que es una relación 2 a 1, no es muy significativa. La teología, entonces tenemos, como les dije, varicial y no varicial. Aquí tenemos esta tablita que nos muestra muchas etiologías, se las dejo para el que lo quiera revisar de pronto algún día en YouTube, pero me parece más interesante esta tabla nos la trae la revista Gastrointestinal Endoscopy, que nos habla principalmente del porcentaje de cómo se presentan cada uno. Entonces, miren, por ejemplo, enfermedad ulceropéptica es la mayoría, casi el 50-58%. Aquí las hemorragias variciales, pues que no nos vamos a centrar en esa, y entre muchas otras, el Mallory Weiss, pues que es el desgarro esofágico, malignidades, pues eso ya es más raro, entre muchas otras, y por ejemplo, miren estas malformaciones arteriovenosas de las lesiones de Belafoué, que muchas veces son lesiones inadvertidas que se encuentran incidentalmente en una endoscopia. Y esta tablita que la tomé de cortesía de la clase de la doctora Juliana Gómez, cirujana acá al hospital, donde nos divide como las causas principales dependiendo del sitio anatómico que miremos. Entonces, bueno, como pueden ver, úlcera péptica, malignidades, gastropatía portal hipertensiva, entre muchas otras. Y miren estas en misceláneas que tenemos entonces la hemobilia y el hemosucus pancreaticus, que básicamente pues esto es un sangrado de la vía biliar y este es un sangrado en el conducto de Wirsung, principalmente se dan cuando hay instrumentación pues de esos lugares. Entonces, la fisiopatología, centrándonos más en la enfermedad ulcerosa, básicamente es un desbalance de los factores protectores y factores agresores, que entre los protectores pues tenemos bicarbonato, prostaglandina, secretina, moco, somatostatina, que es una hormona que la producen las células del duodeno y lo que hace pues es retrasar el vaciado gástrico, y entre los agresores tenemos ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares, porque muchas veces el paciente puede tener gastritis de origen biliar, ¿cierto? Entonces, por último, también tener en cuenta aquí los exógenos alcohol y Helicobacter pylori, y es importante ya que el Helicobacter es de las pocas bacterias que se ha asociado con neoplasias pues, del tracto gastrointestinal, principalmente de estómago y duodeno. Bueno, aquí tenemos el enfoque y la presentación clínica. No todos los pacientes se van a presentar pues con esta clínica, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta pues porque el síntoma principal de estos pacientes va a ser pues la hematemesis o las melenas o la hematoquesia o la melanemesis, pues que es tener melenas pero pues por vómito, o sea, importante tenerlo en cuenta. Eh, También es muy importante siempre diferenciar si ese sangrado realmente sí viene del tracto gastrointestinal, porque es que no siempre un sangrado va a significar que viene del estómago, del duodeno, del esófago. Por ejemplo, si mi paciente tuvo un sangrado en la cavidad oral, en la orofaringe, en la faringe,
eso puede simularme un sangrado digestivo superior, ¿cierto? O incluso puede llegar el paciente con melenas si el sangrado fue muy profuso, un paciente con una epistaxis y que se tragó toda la sangre, eso también puede llegar con unas melenas. Pacientes con sangrados, como ya les dije, nasofaringios, laringios incluso. Muchas veces también los pacientes que tienen neoplasias a nivel de faringe y laringe también se pueden manifestar así, neoplasias que sangran. Bueno, y es importante tener en cuenta también que las melenas y la matemesis eh, pueden estar presentes tanto en la hemorragia digestiva superior como en la hemorragia digestiva inferior. No es que una sea patognomónica del otro, sino que pueden estar presentes. Y cuando ya se le hace una intervención al paciente, las melenas incluso pueden estar presentes en una hemorragia digestiva superior hasta 72 horas después y ser normal en el paciente. Bueno, como les dije, la hematemesis es la presentación más común y es importante tener en cuenta porque hay muchos artículos que nos hablan de que cuando está presentado la hematemesis con la melena en conjunto se asocia con una mayor mortalidad, pues sí hay que tenerlo en cuenta. Olvidé decirles y todo depende pues de la velocidad del tránsito que tenga el intestino delgado y el intestino grueso, pues el colon, ya que dependiendo de eso pues se va a presentar cada manifestación. Listo, aquí les traigo este articulito pues de la TLS que lo hizo el doctor Moschler y el doctor lo que propone pues son los grados de choque. Yo creo que aquí de pronto pues los que ya pasaron por cirugía ya vieron esta tabla que nos habla pues de los 4 grados de choque. Para los que no la han visto, pues la van a ver cuando lleguen. Básicamente esta escala nos divide en 4 grados de choque hemorrágico. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta tabla? Miren, aquí está la referencia, esta tabla es directamente de la de TLS y miren que aquí está el doctor Moschler pues, del artículo que lo referenció en The Lancet. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque dependiendo del tipo de choque que yo tengo una dependencia mayor o menor de una transfusión, dependiendo de lo que necesite el paciente. Y por ejemplo, miren que en el grado 4 el paciente requiere protocolo de transfusión masiva, que puede pasar en los pacientes. Y uno de los pilares del tratamiento del paciente que está o inestable o que tiene caídas de la hemoglobina muy abruptas, va a necesitar transfusión. Examen físico, entonces, con el examen físico es importante siempre tomar los signos vitales de mi paciente, como nos suelen enseñar siempre, oxígeno, vena, monitor para todo paciente que uno ve maluco. Eh, entonces, si el paciente ya empieza taquicárdico, si el paciente ya está hipotenso, si de pronto está febril, hay que tenerlo en cuenta también, si está desaturado, hacer el enfoque inicial adecuado, siempre ver si el paciente está pálido, ictérico, taquicárdico, como les dije, e ir haciendo una buena anamnesis, un buen examen físico para ir orientando cuál va a ser el tratamiento de nuestro paciente. En el abdomen, pues, y en todo el cuerpo, pues, porque la cirrosis también y la hipertensión portal pueden tener manifestaciones que no solamente son las varices, ¿cierto? Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, circulación colateral, el paciente puede llegar con ascitis, puede tener un antecedente de una peritonitis bacteriana espontánea, puede tener palma hepática, entre muchas otras cosas, ¿cierto? En el abdomen, palpar si el paciente tiene megalias o masas, ¿cierto? Que nos pueden indicar o que el paciente pueda tener ya de pronto una cirrosis instaurada en un inicio, o que el paciente de pronto también ya pueda tener o una citis, entonces debe ser una adecuada semiología. Y también muy importante las masas porque nos pueden hablar de que si el paciente está teniendo también una neoplasia gastrointestinal. El estado neurológico, que también esto lo incluye la tablita que les mostré en la TLS, y buscar hematoquesia y melenas por tacto rectal, porque muchas veces el paciente sí puede tener melenas, pero no lo encontramos directamente, el paciente no lo manifiesta, le hacemos un tacto rectal y sale el guante negro o puede ser pues, rojo lleno de sangre, ¿cierto? Para clínicos iniciales, aquí en esta diapositiva sí les quiero hacer un énfasis porque todo depende pues de cómo llegó el paciente, ¿cierto? Yo no le voy a hacer a todos esto, ¿cierto? Y por ejemplo, haciendo referencia a los tiempos de coagulación, el ionograma y los gases. ¿Yo a quién le voy a hacer esto? Por ejemplo, pacientes que tengan alteraciones pues en la coagulación o en la cascada, pacientes que tomen anticoagulantes, es importante conocer un INR de base, un TP, un TPT. El ionograma, si el paciente llega deshidratado, llegó con vómito o con diarrea, importante para corregir los electrolitos, y los gases más que todo en el paciente que esté chocado para conocer, por ejemplo, un lactato o un nivel ácido base, pues para tenerlo en cuenta. Las escalas, entonces, con el tiempo se han usado muchas escalas, pues como para determinar cuál es la mejor escala para determinar si el paciente sí necesita una intervención, qué escala es mejor prediciendo mortalidad, cuál no. Y cuando uno va y ve los artículos y las recomendaciones de las guías, que las dos grandes guías de ese tema son las americanas y las europeas, lo que recomiendan es
que usemos esta primera, el Glasgow Blatchford, pues que yo creo que ya algunos lo escuchamos, pero están estas otras dos, el AIM-65 y el Oracle Score, que básicamente con el Glasgow Blatchford, Stanley y compañeros hicieron, por ejemplo, un estudio multicéntrico de 3012 pacientes donde encontraron que el Glasgow tiene una muy buena sensibilidad cuando tiene valores bajos para descartar un paciente que requiera intervención intrahospitalaria. Y también se ha comparado el Glasgow Blatchford con el ROCAL, con el AIM-65. Se ha encontrado que tienen una muy buena predicción de mortalidad en los pacientes. Adicionalmente, por ejemplo, la Sociedad Asia-Pacífica, como ya les voy a mostrar en uno de los artículos, lo recomienda incluso con una escala de triaje, pues para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tienen el Glasgow Blatchford, se los puse con Metcalf, pues que me alcanzaba pues como para ponerles toda la escala. Entonces acá la tienen. Y Metcalf me parece muy bacano porque le muestra uno de los artículos de evidencia de cada uno. Aquí tenemos el artículo que decía lo que les estaba contando, de que tiene muy buena sensibilidad, un muy buen valor predictivo negativo para pues determinar si el paciente en realidad si requiere o no requiere una intervención. Son estudios comparativos pues principalmente con las otras escalas. Y aquí tenemos el estudio de la Sociedad Asiopacífica que básicamente lo usa como una escala de triaje. ¿Listo? Bueno, los hemoderivados. Como les decía ahorita, muchas veces el paciente puede llegar con un estado de un choque hemorrágico, el paciente puede requerir un protocolo de transfusión masiva y básicamente a quienes vamos a transfundir. Pacientes con caídas de la hemoglobina pues, que estén menos de 7, si tiene alto riesgo cardiovascular, pacientes que tengan enfermedad coronaria, no el que esté hipertenso, ¿cierto? Sino el paciente que tiene enfermedad coronaria, que ya se ha infartado, el paciente pues, que tiene una patología cardíaca de base, le damos un umbral más altico de 8. Y el que esté inestable hemodinámicamente o el paciente que ya llega directamente con un shock grado 4, le vamos a hacer la transfusión. Y aquí tenemos los estudios que han hecho sobre pues, la hemotransfusión o los hemoderivados, que básicamente pues, se han cogido varios metaanálisis que pues, tienen sus respectivas revisión sistemática. Se cogieron más o menos 4 también ensayos clínicos aleatorizados, donde pues, se demostró pues, junto con el RR el beneficio pues, que tenían los pacientes con los hemoderivados cuando tenían estas 3 condiciones. Los IVP. Entonces, aquí es muy importante porque muchas veces a uno no le enseñan eso y es importante tenerlo en cuenta de acuerdo a la recomendación de las guías, porque cada vez las guías nos muestran en su recomendación respectiva que esto no debe ser administrado, esto no debe retrasar la endoscopia. Eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta. Yo no voy a decirle al endoscopista, venga, espéreme 10 minutos para yo ponerle el IVP. No, eso no puede retrasar la endoscopia. Pero que sí es importante también decir que los estudios han mostrado que los IVPs disminuyen la tasa de resangrado, la necesidad de intervención quirúrgica y la mortalidad. ¿Qué pasa? Lo que está esto solito, muy importante, no sustituye la endoscopia. Intravenoso versus oral. Se han hecho estudios y se ha demostrado que no hay diferencia en el uso de uno sobre el otro. Aquí está la dosis recomendada, entonces, qué pena muchachos que se me puso primero la dosis en infusión, pero bueno, primero vamos a empezar con un bolo en los pacientes de 80 miligramos, ¿listo? Le vamos a poner un bolito de 80 miligramos del IVP que sea. Con los que hay más estudios es con pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol. Con omeprazol no hay casi estudio, pero pues finalmente es el que usted tenga, ¿listo? Un bolo 80 seguido de una infusión continua que puede ser de 8 miligramos hora por 72 horas o se le puede poner una infusión intermitente que sea de 40 miligramos cada 2. ¿Listo? Aquí tenemos las recomendaciones, vean, esta es la recomendación de la guía americana, que vean, no se pudo llegar a una recomendación a favor del uso o en contra del IVP antes de la endoscopia, ¿listo? O sea, aquí está claramente dicho por la guía y aquí está la guía europea donde lo dice. Sin embargo, aquí da la dosis, dice, sin embargo, la infusión del IVP no debe retrasar la realización temprana de la endoscopia. Es una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad. Entonces está muy bien estudiado, no vamos a retrasar nunca una endoscopia por un IVP. Hay otros medicamentos que se han estudiado, por ejemplo, son los proquinéticos, pero tienen una evidencia muy baja. Pues miren, acá lo dice, esta es recomendación de la guía americana, dice, se recomienda una infusión de eritromicina antes de la endoscopia, pero miren esta calidad de evidencia, pues tiene muy baja calidad de evidencia. Entonces, pues es en realidad como usted vaya a abordar su paciente, listo. ¿Para qué sirven los proquinéticos? Que se puede usar eritromicina, pues que es como el que recomienda la guía, o también se puede metoclopramida, dependiendo de lo que usted tenga. Esto básicamente para lo que sirve es acelerar el vaciado gástrico y darle al endoscopista una mejor visualización en la endoscopia. ¿Listo?
Y está el estudio de la eritromicina, pues es un metaanálisis que demuestra pues que sí ha sido efectivo, pero la calidad de evidencia es un poquito pobre. Acá tenemos el ácido tranexámico y los anticoagulantes. Muchachos, aquí también es muy importante porque uno muchas veces ve pacientes, y principalmente acá en el Pablo, pues es como un centro de trauma, que llega el paciente politraumatizado y le ponemos a todos ácido tranexámico, que porque eso es un antifibrinolítico que lo va a hacer parar de sangrar. Y en trauma sí, pero acá no. Aquí el paciente sangra, pero usted le pone ácido tranexámico y los estudios muy claramente lo dicen. Aquí sí hay mucha evidencia que lo dice. Eso no sirve para nada. O sea, no, ni siquiera dice vaya a ver usted si lo quiere poner o no lo quiere poner como con el prokinético. Aquí básicamente la recomendación es no lo pongas que no sirve. Entonces, para tenerlo en cuenta, hay dos estudios. Aquí está el estudio HALTIT, que pues como es uno de los más característicos, es un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego, que pues básicamente comparó muchos pacientes, pues placebo contra ácido tranexámico, y esto no reduce mortalidad, no reduce intervenciones ni nada. Y con los anticoagulantes, por eso les decía ahorita lo del TP y TPT, el INR, importante tener uno de base para poder revertirlo a mi paciente, y en los pacientes que tienen alto riesgo, ya cuando se les solucionó el proceso, vuelvo y se los inicio. La endoscopia. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? La endoscopia se debe hacer dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué pasa? Estamos en Colombia, aquí en el fin de semana no está el gastroenterólogo, no le puede hacer la endoscopia, entonces finalmente el paciente le termina haciendo la endoscopia a la otra semana, ¿cierto? O, pues, o el lunes o cuando sea. Entonces, no siempre a los pacientes se les va a hacer la endoscopia de una, y por eso es que acá el IVP sí se administra antes de la endoscopia, pues sí es como para proteger al paciente antes de la endoscopia. Listo. Y el paciente que está inestable, que necesita una endoscopia urgente, idealmente en menos de 12 horas, se han hecho estudios para ver si en menos de 6, pero eso no ha sido concluyente. Y este artículo de Lancet del doctor Forrest, que ya deben saber para qué es, y sí, es la escala de Forrest, pues para las úlceras, que pues, nos la clasifica desde 1A hasta 3, y dependiendo de cada una hay un riesgo o recidiva de resangrado pues en cada una. Las que más alto riesgo de resangrado tienen es de la 1A a la 2A, ¿cierto? Con esta 2B hay algoritmos que ahorita les voy a mostrar unos. Entonces, básicamente uno se encuentra una úlcera, ¿cierto? Y la voy a ir a corregir. ¿Qué formas de corregirla hay en la endoscopia? Eso es más tema pues de los gastroenterólogos, pero están como estas tres principales, que es una terapia de inyección, es esta acá, como con el gastroenterólogo mete el endoscopio y alrededor de la úlcera inyecta epinefrina, que eso va a generar vasoconstricción y disminuye el sangrado. Están los clips, las bandas y los polvos hemostáticos, que es esta parte de acá, ligan directamente esa parte. Y por último, de las que más usamos es el argón plasma, que es muy efectiva. ¿Qué dicen también los estudios sobre la endoscopia? Es mejor usar dos terapias, o sea, por ejemplo, usar inyección y argón plasma que usar solamente una. Se ha demostrado pues que tiene más beneficio eso. Aquí tenemos otras modalidades diagnósticas ya, es para el paciente, por ejemplo, con el que le hice una endoscopia y no le encontré el sangrado, entonces, y yo tengo todavía la duda de que es una hemorragia digestiva superior, le hago un angiotac. Entonces, hay dos modalidades, el angiotac y la arteriografía. Ya vamos a hablar de la arteriografía, que se suele hacer pues cuando la endoscopia no determinó el origen del sangrado. ¿Qué pasa con estos exámenes? Requieren un sangrado mínimo de 0,5 mililitros minuto. Entonces, esto muchas veces el paciente no está sangrando mucho o tiene úlceras que ya están, por ejemplo, como les decía acá en el Forest, son úlceras que ya son, por ejemplo, 2B o incluso úlceras 3, Forest 3, pero el paciente de pronto sigue sangrando y no le encuentro nada. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y el angiotac solo es diagnóstico, o sea, solo me va a decir qué lugar está sangrando y, como les dije, con esta cantidad de sangrado mínimo. La arteriografía, entonces esta es una modalidad que es muy, muy buena. ¿Qué pasa con esto? Pues requiere el personal adecuado para hacerlo. Esto es demorado, es más costoso, pues porque en una arteriografía esto es tanto diagnóstico como terapéutico. eh, y básicamente lo que se meten es, encontraron el sangrado y se meten a hacer una angioembolización pues del lugar. Listo. Requiere sangrados un poquito más altos, listo, que lo pueden ver, 1,5. Y las principales indicaciones son el paciente que resangró y que no fue controlado por endoscopia, o que esté inestable hemodinámicamente y el gastroenterólogo no está en el hospital. Listo. Aquí tenemos entonces ya por último lo que a muchos nos interesa acá, pues, lo que queremos conocer, la intervención quirúrgica, ¿cierto? No me voy a centrar mucho porque es muy raro que un paciente lo operen por una hemorragia digestiva superior. Miren, solo el 5 al 10% terminan siendo operados. ¿Y a quiénes operan? El que está inestable hemodinámicamente
y que la reanimación fue fallida, yo no tengo disponibilidad de las otras cosas. Usted le pregunta a los cirujanos y eso, dice, eso es raro, pues que ocurra. Y que hayan fallado las otras intervenciones, la arteriografía, que haya fallado la endoscopia de segunda mirada, todas esas cosas fallaron. Y finalmente, ¿qué toca? Es abrir al paciente, le hago una laparotomía, generalmente son pacientes que están inestables y no tiene como un nombre a la técnica en específico, sino que básicamente lo que es voy, encuentro el sangrado, ligo el vaso y ya, chao. El seguimiento, entonces, muy importante, el paciente debe tener pues como unos ciclos de IVP, obviamente, y el que estuvo anticoagulado se le debe volver a dar su anticoagulante de 7 a 15 días, dependiendo del riesgo que tiene el paciente, ¿cierto? Yo, como les di acá, dar ciclos de IVP. En la endoscopia siempre se toman por lo menos unas tres biopsias pues, del estómago para verificar si hay presencia de Helicobacter. Y en caso de que sea positivo, pues hay que darle la triple o la cuadriterapia, ¿cierto? Hay muchos esquemas, demasiados esquemas pues, para dar para el tratamiento de Helicobacter. Uno puede ser pues, un IVP con claritromicina y amoxicilina, amoxi 1 gramo y claritro 500, ¿cierto? Y la cuadriterapia, pues que otro de los esquemas que es bacano, es esa misma que les había dicho, más metronidazol 500. Aquí tenemos ya, pues para acabar este algoritmo, eh, entonces este algoritmo que me parece bacano, pues que es de la guía americana, entonces que nos dice paciente con riesgo muy bajo o riesgo que no es muy bajo, ¿de acuerdo a quién? Como les había dicho, el Glasgow-Blatchford, que está muy bien estudiado. Entonces, un Glasgow-Blatchford de 0 a 1 es un Glasgow-Blatchford que tiene una sensibilidad casi del 99%. Entre más alto es el Blatchford, pues más específico es pues, de que el paciente requiere una intervención. ¿Listo? Entonces, si tiene un Glasgow Blatchford de 0, le puedo dar fácilmente, lo mando para la casa y le puedo mandar tratamiento para lo que yo sospeche. Pero en cambio, si el Blatchford me dio más de 2, miren, describen acá en la guía americana, o me dio más alto, le voy a hacer al paciente que lo voy a admitir al hospital y lo voy a mandar a una unidad de observación. Todo eso depende también pues, de cómo llega el paciente. Pero ¿cuál es el tratamiento inicial? Le voy a hacer, obviamente, una resucitación pues, con líquidos, ¿cierto? Lo que necesita el paciente, acuérdense, nunca ha sido tranexámico para el que sangró. Le voy a transfundir si está en menos de 7 la eritromicina, acuérdense, miren acá, bueno, aquí no lo dice. Acuérdense, la eritromicina, pues que tiene una calidad de evidencia muy bajita y no hay recomendación sobre poner o no poner el IVP. Listo. Y ya por último, pues que se le haga la endoscopia en las primeras 24 horas y de acuerdo al riesgo, le hago pues un manejo. Este es muy bacano, esto lo trae un artículo, se los dejo en la bibliografía, está entre las primeras diapositivas para el que lo quiera revisar, es un algoritmo muy largo, mírenlo. Pero básicamente nos trae, de acuerdo a si el paciente está hemodinámicamente inestable o si tiene un Glasgow-Blatchford, que es para mandarlo a ambulatorio, para hacerle pues el tratamiento intrahospitalario y aquí acuérdense que el manejo es diferente. Entonces, si está hemodinámicamente estable, o sea, y tiene un Glasgow Blatchford de más de 1, ¿cierto? Más de 2, dependiendo del sitio donde uno lo lea. Básicamente, le considero la hospitalización, le meto su omeprazol con su con su dosis del bolo y su dosis de infusión, le considero el proquinético, acuérdense que eso no, pues no siempre, el octreotide, eso no lo recomienda la guía, ¿cierto? Pues eso es solamente para la hemorragia digestiva de origen varicial, entonces pues aquí esto no lo estamos incluyendo. Y le considero que en este caso, este considero es siempre quita el anticoagulante. Y le hago la endoscopia en las primeras 24 horas, le estratifico el riesgo y miren que acá, si él llega inestable, siempre aquí entra lo de transfusión, que acuérdense que los tres criterios es una hemoglobina menos de 7 o, más, o menos de 8 en el que tiene riesgo cardiovascular o el que esté hemodinámicamente inestable. Si persiste hemodinámicamente inestable, siempre le hago la resucitación y le hago la endoscopia en menos de 12 horas, pues porque está inestable. ¿Listo? Listo. Aquí ya de acuerdo a esto, entro con el endoscopio y yo verifico cuál es la úlcera que tiene. Entonces, ¿es una úlcera de alto riesgo de resangrado? Sí, no. Entonces, no lo dividen en estas como si los había hecho. Estas son las de alto riesgo de resangrado, de la 1A a la 2A. Si tiene esto, entonces le voy a hacer la doble terapia endoscópica, ya sea con clips o le hago la terapia de inyección o le hago el argón plasma y se lo corrijo. Si es un riesgo intermedio, que es cuando el paciente tiene un coágulo adherido, eso es importante porque los endoscopistas lo que suelen hacer es, se meten, encuentran la úlcera con el coágulo adherido y lo que hacen es que lo quitan. Porque muchas veces lo que puede pasar es que el coágulo se transforma en una 1A, se transforma en una úlcera en jet.
Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y las de bajo riesgo, pues que ya es la que tiene una capa de hematina o la capa de fibrina, que básicamente pues esas no requieren ni hemostasia ni tratamiento y es solamente el seguimiento, la biopsia para el Helicobacter si está positivo y lo trato si en caso de que quede positivo. Como dice acá, quito el coágulo y pues ya le doy el manejo endoscópico como esto había dicho anteriormente. Ya por último, pues le hago la hemostasia, le doy los IVP por 72 horas y en caso de que el paciente vuelva y sangra, yo debo hacer esta cosa, una endoscopia de segunda mirada. Listo, que es me vuelvo y me meto otra vez con el endoscopio, eso no tiene ninguna contraindicación. Vuelvo y me meto con el endoscopio y veo cómo está mi paciente, qué es lo que pasó, si la úlcera era en jet o si yo le hice una lesión o una iatrogenia al paciente. Y el sangrado refractario, que básicamente es el paciente que falló a las terapias endoscópicas, que falló, pues ahí le intento la arteriografía con la angioembolización, eso no funcionó, finalmente se va para intervención quirúrgica. Listo. Muchachos, es un tema relativamente pues, sencillo, sino que muchas veces uno se enreda, pero es eso pues de hemorragia digestiva. Gracias.